¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de Medicina de tercer año y bienvenidos a otro video de Brainwaves Academy, el canal donde presentamos temas y materias de medicina de una perspectiva de estudiante a estudiante. Seguimos en la materia del sistema nervioso y en este video hablaremos acerca de aprendizaje, pero más específicamente de la memoria. Me voy a enfocar mucho en la memoria a corto y a largo plazo y todos los procesos y subdivisiones que tienen, que pues, a veces pueden llegar a ser medio confusa, pero nada más rapidísimo, antes de empezar, le quería dar las gracias a Dani Loz, a Coronel, a Jaya, a Andy López y a Brisa Ruiz por dejarme usar su preset para este video. Pero vamos a empezar, estos son los temas más o menos como que los dije. Tipos de aprendizaje, que es un engrama, la neuroquímica de la memoria, moduladores del aprendizaje, dominancia cerebral, lenguaje, y me voy a meter tantito en una división de afasias que les pueden llegar a preguntar. Pero antes de empezar me gustaría darles a conocer el paciente de estudio, ¿ok? Este paciente es la principal persona la cual se ha estado utilizando para el estudio de la memoria durante mucho tiempo. Este primer caso fue el que se empezó a decir de en dónde se encontraba la memoria en el sistema nervioso y poder relacionarlo ahora sí neuroanatómicamente. El paciente se llamaba Henry Molaison, era un masculino de 27 años de edad y sus antecedentes patológicos principales era que contaba con epilepsia en el lóbulo temporal sin tratamiento durante 10 años. Esta fue causada por un traumatismo que tuvo a sus 7 años. Aquí entre paréntesis les puse Stravinsky, nada más no sé si es un dato curioso, no sé si sepan que Stravinsky era un músico del tiempo romántico ya pasándose más al tiempo de jazz, pero se decía que él tenía una pieza de metal en el lóbulo temporal, lo cual les generaba a veces ataques epilépticos también, pero epilépticos no como se lo imaginan cuando piensan en la palabra epilepsia, sino que como por su relación anatómica, estos se conocían como ataques epilépticos musicales o musicofilia. Hay un libro de Oliver Sacks muy interesante que habla sobre esta condición, pero en pocas palabras se hacían muchísimo mejor sus habilidades musicales y con esta, como para decirlo, trampa del mismo se decía que hacía trampa, que tenía, logró componer una de sus principales sinfonías, una de las principales sinfonías del tiempo de transición hacia el jazz. Pero eso es un dato un poco curioso. Nada, siguiendo así con el caso, su condición lo hizo incapaz de trabajar y en pocas palabras de vivir una vida normal. Después de esto fue sometido a cirugía, en la cual hubo una resección de la formación del hipocampo, la amígdala y las áreas de asociación de la corteza temporal bilateralmente. Esto lo pongo más que nada para que más o menos entiendan. Ahorita vamos a hablar sobre qué pasó después de la cirugía, pero en pocas palabras, todo esto tenemos nuestra parte del lóbulo temporal, tenemos nuestra parte del hipocampo, principalmente nos vamos a enfocar en la parte de CA1 y aquí está todo lo que sucedió con el paciente. Pero ahora sí, vamos a hablar cuál es la diferencia entre aprendizaje y memoria. Aprendizaje en sí me gusta pensar lo que es el proceso y la memoria es lo que se obtiene, es decir, aprendizaje, proceso por el que se adquiere la información, bla, bla, bla. Memoria, proceso en el que la información y los conocimientos codificado, almacenado y recuperado. Ahorita vamos a hablar sobre esas tres partes, pero vamos a empezar hablando acerca un poco del texto de la memoria a corto plazo. Es una memoria que puede durar nada más de segundos a minutos y la fisiología no se sabe al 100% de cierta, pero hay dos teorías. Una es que la actividad nerviosa depende de las señales de varias que dan vueltas a un sistema neuronal y la otra es que se inhiben. Completamente lo contrario, las sinapsis antes que se unen con otra neurona, es decir, antes que hagan una sinaptogénesis o una nueva sinapsis. Ahí está. Ahora sí ya me voy a enfocar más en... Ahí está. En mis dibujos. Así que vamos a hablar un poco acerca de la memoria a corto plazo. Este tipo de memoria vamos a dividirla en dos subcomponentes. Voy a traer esto para acá. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a tener una parte verbal y una parte visoespacial. La parte verbal está principalmente formada, por así decirlo, almacenada en las áreas de la corteza que tengan asociación con lo verbal. Es decir, vamos a tener principalmente las áreas de Broca, 44-45, y Wernicke, que depende de la bibliografía, pero puede ser 22, 23. Y la parte visoespacial está puesta en la corteza prefrontal, específicamente en su parte dorsolateral. Entre estas dos tienen que estar coordinadas de alguna manera, por así decirlo. Y esto está hecho por las funciones del control ejecutivo, las cuales son 6, 3, 4, 5, 6, pero nos enfocaremos principalmente en esta, que es la memoria del trabajo. La memoria del trabajo, y esto está almacenado, bueno, esto está, por así decirlo, se encuentra en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal, también ventrolateral. Así que si les preguntan cuál es la principal área de la
corteza encargada de la memoria a corto plazo es la corteza prefrontal principalmente. Dentro de esto vamos a tener dos procesos principales. Aquí lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener una parte de almacenamiento o store y una parte de repetición o rehearsal. La parte de store es como, por así decirlo, una mini memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo. Y la parte de rehearsal es que, por ejemplo, le pides a una persona que, oye, me das tu número y estás pensando en ese número para que no se te olvide, porque no te dicen dónde anotarlo, así que estás pensando, repitiendo y repitiendo y repitiendo el número hasta que te acuerdas. Ahí más o menos alcanza a ver. Espero que sí. Espero que sí, pero esta parte está principalmente asociada con los lóbulos parietales y temporales. Parietales y temporales. Perfecto. Una cosa nada más importante, que aquí tenemos una parte de la corteza temporal, que es la corteza prerrenal. Que es la que está encargada más que nada de la corteza a corto plazo en su ámbito visoespacial. Y hablando de memoria, siempre vamos a tener que hablar de esta parte demasiado importante llamada el hipocampo. Que el hipocampo, otra vez, lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener nuestro hipocampo del lado derecho y nuestro hipocampo del lado izquierdo. El hipocampo del lado derecho se va a encargar más que nada de la parte visoespacial, otra vez, una orientación en el espacio. Y la parte del lado izquierdo se va a encargar más que nada de la consolidación de memoria en cuanto a personas y experiencias. Zonas, experiencias, objetos. Pero, ¿cuál es en sí la función del hipocampo? El hipocampo, su función principal, aquí que me veo mejor, es el transformarlo, el consolidar una memoria de corto plazo a largo plazo. Así que ahorita vamos a ver cuáles son unos efectos de esta cosa, pero en sí este es un mini diagrama de la memoria a corto plazo. Espero que se alcance a ver después, más o menos, para ya no usar el verde, que creo que no está viendo perfecto, pero con esto. Rapidísimo, tenemos las funciones. Ahí está, no se abre porque sale con confeti, que estas son las funciones ejecutivas. Ya sé que no se va a ver mucho por el texto, lo voy borrando porque ahora vamos a ver el diagrama de la memoria a largo plazo. ¿Sí lo voy a grabar? Sí, estoy grabando, ok. En sí, estas son las funciones ejecutivas. Aquí tienen una breve definición de estas, pero la verdad eso es un tema un poco más para neuropsicología antes que esto. Ahora sí, hablaremos de lo interesante, o por así decirlo, la tantita más confusa, que es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo la vamos a dividir en dos principalmente. Voy a volver a cambiar de cámara. Ahí estamos. Vamos a tener dos partes de nuestra memoria a largo plazo. Vamos a tener una parte implícita y una parte explícita. Que la parte explícita a su vez se va a dividir en otras dos partes. Vamos a tener una memoria semántica y una memoria episódica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de memorias? Que una, te acuerdas el contexto de cómo la obtuviste, y en otra no. Es decir, una son experiencias personales y autobiográficas. Aquí, autobiográficas. Y la otra son nada más experiencias generales, como por así decirlo, el vocabulario. ¿En dónde se almacena este tipo de memoria? Esta es una pregunta importantísima. Estas dos están principalmente almacenadas en la corteza temporal, específicamente en su parte medial. Si les preguntan en general por esta parte, por la memoria explícita, es esto, corteza temporal medial. Aquí ya se pueden dar medio una idea de qué pasó en el caso. Pero lo curioso es que esta episódica, el cerebro sabe que en cualquier momento puede suceder algo. En cualquier momento puede suceder un AVC, en cualquier momento puede suceder un ataque epiléptico. Así que lo que hace es que, como por así decirlo, hace copias de seguridad de ese tipo de memoria, ya que queremos que no se nos olviden las autobiográficas. Así que tenemos un periodo, por así decirlo, de 1 a 2 años
en lo que la memoria principalmente se encuentra en el lóbulo temporal, pero de ahí pasa a estar contenida en toda la neocorteza. Toda la neocorteza, es decir, toda la corteza cerebral. Esto para que no se te olviden las partes autobiográficas en caso de que llegue a pasar algo, algún daño. Bueno, esto aquí, que aquí tengo la explicación más o menos. Ahí está. Y para este tipo de memoria vamos a depender de 4 procesos. Para la consolidación de la memoria, este es el primer proceso. Tenemos la parte de consolidación. Perdón. Primero es la parte de codificación. Luego tenemos la parte de consolidación. Luego tenemos la parte de almacenamiento. Y para terminar la parte de recuperación. La parte de codificación nos dice cómo vamos a almacenar esta memoria, es decir, qué tan bien vamos a poder recordar esto. Y esto es principalmente funcional para exámenes. Para aprenderte un examen necesitas hacer una codificación profunda. Esto es llamado Deep Encoding. Y ahora la pregunta del millón, ¿hay alguna manera de asegurarme que siempre haga un Deep Encoding? Y la respuesta es que sí. Sí se puede hacer un Deep Encoding siempre y cuando asocies una memoria que acabas de obtener con otra. Eso nos da una gran posibilidad de que se acuerde, pero si asocias una nueva memoria con una experiencia emocional, es decir, la asocias con tractos amigdalinos o con tractos hipotalámicos, 100% se va a hacer un Deep Encoding. Así que si se quieren acordar de algo muy importante, asocienlo con algo emocional o con algo en general. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar con música, asocias muchísimo la música con lo que estás aprendiendo, así que la verdad sirve mucho para hacer este tipo de Deep Encoding. Así que siempre acuérdense que para hacer una codificación bien, una codificación perfecta, asocienlo con algo. Emocional. Vamos a dejar. Ok, luego tenemos la parte de consolidación de la memoria, que esto es en sí la parte que se encarga de estabilizar el recuerdo. Estabilización del recuerdo y depende... ahora sí, es la parte principal de la memoria a largo plazo, ya que esto depende de cambios estructurales y cambios genómicos. Es decir, en la parte de consolidación de la memoria ya están entrando cambios en el ADN, ya están entrando partes en la sinaptogénesis o en las postneurales en debidos casos, pero principalmente en la creación de nuevas sinapsis. Luego tenemos la parte de almacenamiento, que esto es ahora sí cómo se va a almacenar, pero aquí vamos a entrar en uno de los temas que dije al inicio, que son los engramas. Ahorita vamos a ver qué son los engramas y lo voy a asociar con algo que me imagino que todo el mundo va a entender. Y ya para finalizar la parte de recuperación es qué tan fácil o qué tan sencillo puedes recordar algo. Y esto es principalmente, recordemos que estamos hablando de la memoria a largo plazo explícita. Ahorita déjenme ver si no se me olvidó nada. Perfecto, todo bien. Ahí estamos, no se nos olvidó nada, así que esta es la parte explícita. Ahorita vamos a entrar en la parte implícita, que esto es un poco más, como por así decirlo, tardado, pero no tan tardado como... Esta es la parte más complicada de entender, pero tenemos la fortuna de que toda la neuroanatomía es lóbulo temporal medial, que pasa a formar parte de toda la corteza cerebral. Tenemos, por así decirlo, mientras borro esto, les voy a platicar el caso de Phineas Gage. Phineas Gage fue una persona que se le atoró una vara de metal en la corteza prefrontal una vez en un accidente de construcción, y después de 2 años se le olvidó toda su personalidad, se convirtió, por así decirlo, en una nueva persona. Es decir, tuvo mucha afectación en áreas de la corteza que tienen que ver con la memoria episódica, a largo plazo, explícita, episódica. Ahora vamos a hablar específicamente de la parte implícita. Aquí borré porque necesito todo el pizarrón otra vez. No, nuestra parte implícita. Lo curioso de esto es que vamos a dividirlo ahora en 4, ya no va a ser en 2. Es el que más marca. Vamos a tener nuestra memoria de tipo priming, se llama. Nuestra memoria procedural.
o de hábitos. Y también aquí importantísimo vamos a tener el aprendizaje. El aprendizaje lo vamos a dividir en dos tipos, aprendizaje asociativo y aprendizaje no asociativo. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. La memoria de priming es un tanto extraña, ya que, por así decirlo, nunca la vamos a utilizar a menos de que estemos pensando en ello. Porque ahorita les voy a decir que piensen en el tema de carros, por así decirlo. De carros, algo para hacerlo. Y les voy a poner estas partes. Aquí les voy a preguntar, no, ya ni me veo. Aquí les preguntaré de que terminen la palabra y como les dije que estamos pensando en carros, ok, tiene que ser llanta. Llanta. Sí, de que ahora vamos a pensar en otra. Estamos igualmente en carros, en nada faltan tres, ante, que termina en palabra, volante. Este tipo de memoria es la priming, es decir, poder asociar una memoria que ya tienes con algo que ya tienes pensado, es decir, algo que ya sabes, poderlo asociar con algo nuevo. Lo curioso de este tipo de memoria, déjeme aquí, le voy a volver a cambiar, acá, es que esta nunca está afectada en pacientes amnésicos. ¿Por qué? Recordemos que la amnesia es literalmente defectos en la memoria a largo plazo de no poder recordar cosas, pero ¿por qué en pacientes amnésicos no está, por así decirlo, muy afectada esta parte? Es principalmente en donde se almacena. Eso es lo que les comenté, el principal problema de este tipo de memoria a largo plazo, porque cada uno es diferente, pero la parte de priming se almacena en toda la neocorteza. Igual que la explícita ya cuando pasaron los 2 años, así que está en todos lados. Después de esto vamos a tener la parte de procedural o de hábitos. Esto literalmente, como su nombre lo dice, es la parte de poder recordar hábitos y recordar todo lo que está haciendo. Azul, sí. Nada más aquí me quiero enfocar en dónde se asocia neuroanatómicamente, que son en los ganglios basales. Basales específicamente en la parte donde hay sustancia gris de los ganglios basales, que nos vamos a poner que es el neoestriado. Estriado, el cual está compuesto por el putamen y el núcleo caudado. Así que, por ejemplo, hay una patología muy característica que afecta a los ganglios basales, la cual es la enfermedad de Parkinson, y pacientes que tienen enfermedad de Parkinson pueden tener problemas en la memoria implícita, principalmente en la parte procedural o de hábitos. Y ahora hablaremos un poco de el aprendizaje asociativo y no asociativo. Una disculpa por el corte, pero ahora sí vamos a empezar hablando del aprendizaje. Vamos a tener dos tipos principales de aprendizaje: aprendizaje asociativo y aprendizaje no asociativo. Ahorita voy a hablar bien acerca del aprendizaje asociativo, pero antes de eso quiero decir en dónde se almacena. Interesantemente, el aprendizaje asociativo tiene dos partes en donde se almacena. Primero es en el cerebelo, principalmente en el núcleo interpuesto o núcleo interpósito. Interpósito, compuesto por el núcleo globoso más el emboliforme. Pero la parte emocional de este tipo de aprendizaje se almacena en la amígdala. Ahora sí, ¿qué es el aprendizaje asociativo? El aprendizaje asociativo tenemos dos tipos, lo voy a grabar acá. Tenemos dos tipos de aprendizaje asociativo, es decir, como el nombre lo dice, lo terminas asociando con otra cosa. Tenemos condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, en pocas palabras, lo que queremos hacer es que un estímulo nos dé una respuesta. Queremos que un estímulo neutro termine siendo un estímulo incondicionado que nos dé una respuesta incondicionada. Por ejemplo, el clásico ejemplo de este tipo es el estudio de Pavlov que se realizó con perros, el cual antes de darles de comer sonaba una campana. Lo que sucede es que al momento de que los perros olían la carne empezaban a salivar, pero como Pavlov sonaba la campana antes de enseñarles la carne, se terminó haciendo que la campana, siendo un estímulo neutro, que cualquier persona lo puede hacer, se hizo un estímulo condicionado que nos daba esta respuesta condicionada, la cual era la salivación. Así que los perros al final del experimento, con tan solo escuchar el sonido de la campana, empezaban la salivación.
Luego tenemos el otro tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento operante, que fue propuesto por Skinner, el cual se basa principalmente en recompensas o refuerzos y castigos. Tenemos dos tipos de cada uno. Tenemos un refuerzo positivo, ¿no?, ya sea positivo o negativo, y un castigo, ya sea positivo o negativo. En pocas palabras, lo que hacen los refuerzos es fomentar el que se haga esta actividad, y lo que hacen los castigos es quitar, bueno, ya hacer que no se haga esta actividad. Un ejemplo de un reforzador positivo es que te sacas una buena calificación en un examen y te dan un chocolate, te dan algo de comer. Y un reforzador negativo es que te quitan algo. Así que ponle, tenías que lavar los platos este fin de semana, pero te fue bien en un examen. Así que te quitan esta tarea de lavar los platos y eso es un refuerzo negativo. Al contrario, con los castigos, como quieres quieres que ya no se haga esa actividad, un castigo positivo es decir que le das algo. Es decir, te voy a hacer que laves ahora los platos en vez de un día, 2 días. Y un castigo negativo, principalmente que te va a castigar quitándote el celular. Ese es un castigo negativo, pero este es el tipo de aprendizaje asociativo. Luego tenemos el otro tipo, que es el aprendizaje no asociativo. El cual, nada más rápido, se almacena igual de manera curiosa en todos lados, pero principalmente en la médula espinal. Sí. Tenemos dos tipos de aprendizaje, la cual es la habituación y la sensibilización. La habituación es, por así decirlo, que te acostumbras a algo. Aquí puse el ejemplo del sonido de las balas en México, ya que mucha gente se burla de esto, que cuando suenan balas todo el mundo se asusta, excepto los mexicanos, porque por así decirlo ya estamos medio acostumbrados a esto. Y la parte de sensibilización está dicho con una analogía que responde con mayor vigor a un toque después de haber recibido un golpe. Es decir, póngale que se acaban de pelear con alguien, están todos prendidos, están todos enojados, y llega alguien y les toca la espalda, van a responder muy agresivos, y esta es la parte de sensibilización. Y ya, esta es toda la parte de memoria a largo plazo. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de los engramas. Los engramas, como ya les había comentado, la memoria a largo plazo episódica, principalmente, que recordamos que es parte de la explícita, es que se propuso que una experiencia va a activar una serie de células que van a terminar a experimentar cambios químicos y físicos, como ya lo vimos ahorita, la sinaptogénesis y todos los cambios genómicos que puede llevar esto, y se va a convertir en un engrama. Y esta reactivación nos puede hacer que recordamos este recuerdo, por así decirlo. Y el ejemplo claro es la memoria intensamente, por si alguien la vio. Podemos decir que cada una de estas bolitas son los distintos engramas que hay, los distintos engramas que se han quedado en nuestra memoria. Aquí están los tipos de aprendizaje, de meditación, y voy a hablar rápido de la memoria a largo plazo mientras borro, ya que esto es muy raro, ya la verdad no se usa, únicamente el Guyton habla acerca de la memoria a mediano plazo, pero son recuerdos que duran de minutos hasta un par de semanas como máximo. Se terminan olvidando si no se consiguen consolidar de una manera concreta. Es el mecanismo que influye en los cambios químicos funcionales presinápticos y postsinápticos. Fue descubierto en un caracol. Okay. La fisiología de esto es que hay un tipo en el cual necesitamos dos terminaciones sinápticas, una neurona sensitiva aferente y un terminal sensitivo. Esto es la parte de habituación, con recuerdo de memoria a largo plazo, bueno, este tipo de aprendizaje no asociativo. Y también necesitamos una terminación presináptica y el terminal facilitador. Aquí esto me lo va a saltar, no es tan necesario. Y la parte ahora sí teórica de la memoria a largo plazo es que fisiológicamente se da cuando hay un aumento de puntos de liberación de neurotransmisores, que esto van a aumentar la cantidad de vesículas, es decir, aumentar las vesículas que secretan los terminales presinápticos, y va a haber cambios morfológicos en las espinas dendríticas, es decir, va a haber sinaptogénesis. Va a haber consolidación de múltiples caminos que se van a fomentar las huellas de la memoria. Aquí tenemos todo lo que ya habíamos hablado, el cerebelo, específicamente recordemos que el vermis y los núcleos interpósitos, que son estos tres. Y ya, este es un resumen de todo. Y ahora sí, con el caso que platicamos al inicio, ¿qué fue lo que sucedió después de la cirugía? Recordemos que se le quitó el hipocampo, la amígdala y la asociación de las dos áreas temporales. Así que la memoria del trabajo, es decir, la memoria a corto plazo, fue conservada. ¿Por qué? Porque no se tocó la corteza prefrontal. Así que eso queda, como decirle un check. Pero la memoria a largo plazo se conservó para los recuerdos 2 años antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque recordemos que la memoria a largo plazo se almacena en los primeros 1 o 2 años en el lóbulo temporal medial, pero después de ahí pasa a almacenarse en toda la corteza, como por así decirlo, para hacer un backup, para que no se pueda olvidar bajo ninguna circunstancia. Así que por eso, hasta 2 recuerdos antes de la cirugía, se acuerda de toda su personalidad. La memoria semántica se conserva porque no tocamos ninguna parte de los ganglios basales, la neocorteza, recordemos, la médula espinal y tampoco el cerebelo.
El mayor déficit fue el hecho de transformar memoria del trabajo, es decir, memoria de corto plazo, a memoria de largo plazo. Y recordemos que esto es principalmente dado por el hipocampo. Ahora nada más esto es algo extra, que son los 7 pecados de la memoria, así les dicen en inglés de 7 sins of the memory, pero principalmente se dividen en dos, en pecados de omisión y pecados de comisión, es decir, omisión que al momento que necesitamos información es inaccesible y de comisión es que recordamos esas cosas pero de una manera incorrecta, de una manera que no sucedió. Aquí están todos, no me voy a meter en cada uno de ellos y me voy a enfocar más en esta parte que son los moduladores del aprendizaje. Vamos a ver principalmente las hormonas, ya que la memoria no depende principalmente en sinapsis, sino también hay sistemas de neuromodulación, principalmente las hormonas que influyen en la plasticidad, tienen mayor duración que los neurotransmisores y son moduladores principalmente, recordemos. Uno de los principales es la hormona tiroidea, que está muy implicada en la memoria espacial, en el aprendizaje de miedo y la ansiedad asociada con la amígdala, aprendizaje vocal y aprendizaje motor y sensorial. También tenemos la ABP o la ADH, que mejoran el aprendizaje bajo ciertas condiciones, y la adrenocorticotropina o la alfa-MSH, que ayudan con la discriminación visual y la capacidad de continuar con tareas repetitivas. Ese es otro tipo de tareas de multitasking que luego grabaré el video, que está muy interesante ese tema. También tenemos otras hormonas como el estradiol y la progesterona, la oxitocina, y principalmente me quiero enfocar en las hormonas córticos suprarrenales y la adrenalina, ya que estas córticos suprarrenales, cuando tenemos el cortisol o la aldosterona, poseen elevada concentración de receptores en el sistema límbico. Y el estrés, uno de los efectos del estrés es que debilita la memoria, debilita la recapitulación de la memoria, el recuperamiento de la memoria. Y la adrenalina tiene un papel importante en la consolidación de la memoria, pero tiene que ver con sus dosis y todavía no está muy bien estudiada esta teoría. No, también tenemos el sistema de opioides, que recordemos que esos se encargan de la activación del sistema de analgesia con las endorfinas encefalinas cerebrales, principalmente la POMC, que eso nos va a generar beta-endorfina, luego encefalina, metencefalina y dimorfina, que al momento de activar el sistema de analgesia van a llegar señales nerviosas a las regiones gris, periacueductal y periventricular, y se relacionan con un efecto amnésico en los estudios con animales, es decir, con la falla de la memoria. Ahora sí, hablando un poquito de la dominancia cerebral, sabemos que 90% de la población aproximadamente tiene una dominancia izquierda y el otro 10% tiene una dominancia principalmente derecha. Las funciones en el sistema nervioso tenemos estas dos partes, dominante o categórico, que se encarga de ese hemisferio de la categorización y simbolización, y el no dominante con las relaciones espaciotemporales, es decir, con lo facial. Mucha gente te va a decir de que el lóbulo izquierdo es el lado matemático y el lado derecho es el lado artístico. Generalmente sí, pero los dos se interrelacionan con muchas cosas. Por ejemplo, una lesión en el lóbulo parietal derecho te puede generar ¿cómo se llama? Prosopagnosia, que es decir que no puedes reconocer las caras, pero sí en el lóbulo parietal izquierdo nos puede generar otros tipos de patología, así que son muy importantes los dos. Ahora sí, bueno, esto es más o menos los que les comenté, y ya esto es un poco de información extra. Y ahora hablando tantito del lenguaje, tenemos que el lenguaje en sí es la comprensión y comunicación de ideas abstractas y está dada principalmente por el hemisferio izquierdo, sí como un 95%, porque tenemos partes cuando tenemos una dominancia cerebral no es completa, tenemos unas partes que pueden ser dominancia cerebral izquierda completamente o no, y esta tiene 95%, 95 al 97% de las personas tienen dominancia izquierda y nada más el 3% tienen dominancia del lenguaje en la parte derecha. La capacidad de comunicación está generada por la producción del habla, esto es Broca áreas 44 y 45, y entender es por el área de Wernicke, el área 22. Hay un fascículo recordamos que es un conjunto de fibras que van a conectar estas dos áreas llamado el fascículo de Arcuato. Y la lesión a esto nos puede dar unas fallas unas afasias, ahora sí, unas afasias de conducción. Y yo creo que lo voy a dejar por aquí porque está siendo muy largo el video. Ya luego haré otro video específico acerca de afasias. Y ya sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y cualquier duda, comentario o lo que sea, no tengan pena en escribirlo. Y gracias. Nos vemos.